adelante estamos nuevamente con ustedes. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela en vivo, Venezuela hoy. Estamos en vivo, saliendo no desde los estudios de Radio y Televisión Martí. El gobierno ha tomado medidas como lo está tomando la gente con responsabilidad para enfrentar y evitar el esparcimiento de este coronavirus que ha cobrado tantas vidas y ha colocado a los Estados Unidos ya en el epicentro de la curva más alta de infectados en el planeta Tierra. Así que seguimos cuidándonos. Pero bueno, tenemos la misión de nosotros llevarles a ustedes este espacio de Venezuela, el análisis de lo que está ocurriendo, y además vamos a tener hoy un invitado especial, un gran amigo de la casa, Antonio Rodiles, desde la isla de Cuba, desde La Habana. Vamos a analizar dos temas fundamentales a lo largo de esta media hora. El primero, las medidas del Departamento de Justicia, no es del gobierno del presidente Donald Trump como lo ha querido ver o hacer ver el régimen de Nicolás Maduro, es el Departamento de Justicia estadounidense. El mandatario, el dictador Hugo Chávez Frías, ya fallecido, pues han creado el cártel de los soles y han intentado traficar a Estados Unidos 250 o más de 250 toneladas de droga. Así que medidas que ponen precio a su cabeza, como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Al-Saimi y 15 de esos funcionarios y sus colaboradores. De esto vamos a hablar con un estratega político que conoce muy bien el tema, que está muy bien conectado con muchos sectores de la oposición y de Estados Unidos para saber y entender cuáles son estas medidas del Departamento de Justicia. Se trata de Esteban Gervasi de una vez y Antonio Rodiles desde La Habana. Gracias a los dos por estar con nosotros. Esteban, comienzo contigo. Esta medida no es política, es una medida judicial. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, de las sanciones que tenía el régimen, que tiene el régimen, pasaron a ser acusaciones penales formales contra 15 miembros del narcocartel terrorista que gobierna Venezuela, incluyendo poniéndole precios a la cabeza. Esto cambia totalmente el panorama porque el sistema de justicia, si algo tiene el sistema americano de gobierno y de Estado, es la separación de poderes. El sistema de justicia, tras una investigación de más de 14 años, que parte a partir del 2005, viene investigando todo el tráfico de droga y relación directa que tenía con grupos terroristas de la guerrilla más antigua de América Latina, que es la FARC y el ELN. Desde el 2005, Chávez mandó a sacar de Venezuela los acuerdos que tenía el Plan Colombia y la DEA, y le dio una ruta libre a todos estos carteles internacionales de la droga para financiar su proyecto político. Además, Chávez utilizó la chequera venezolana para crecer carteles en Honduras, en Bolivia, en Perú, en México y la distribución de droga en los Estados Unidos. Ayer vimos la conclusión de esta investigación que apenas asoma la punta del iceberg, donde involucra directamente a Nicolás Maduro, a su esposa, que todavía no ha salido su acusación, pero está como acusación sellada y saldrá pronto también, pero nombra a 14, además de Maduro, a 14 miembros del alto Estado venezolano, no gobierno, porque ahí incluye al ministro de la Defensa, el Tribunal Supremo de Justicia y algunos altos funcionarios. En el caso específico de Cliver Alcalá, que aparece, que es miembro operativo del gobierno de transición de Juan Guaidó, es gravísimo porque esta persona alega tener pruebas que involucra en una operación supuestamente libertaria, donde involucra a miembros directos del gobierno de transición. Cliver Alcalá venía, se le dio la oportunidad de negociar, hay que dejarlo claro que muchos de los nombrados de los 15 se les había contactado por autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Algunos, la mayoría no quiso colaborar, algunos mintieron y la justicia
tarda, pero siempre llega. Vamos a escuchar la versión de Antonio Rodiles desde Cuba, cómo recibe la información de estas medidas tomadas que han alegrado, creo que a todos los involucrados. Quiero, Antonio, escuchar tu versión. Bueno, el régimen acá en La Habana lo ha tomado como una alerta, una gran alerta, porque evidentemente sabe lo que ocurrió en Panamá en el año 89. Ellos estaban implicados en aquel momento también con Noriega, se habían salido algo antes para no caer en esa redada. Recordemos que en esa época estaban dando también la causa número 1 que se llamó, que fue la condena y después fusilamiento de Arnaldo Ochoa y un grupo de personas que eran muy cercanas o sea, eran parte de la élite del régimen acá. Y en este caso ellos saben de qué se trata y sobre todo en todo el escenario que se está viviendo a nivel internacional con esto de la pandemia, la situación de los países. Yo creo que ellos están conscientes del peligro que representa este tipo de ya acusación y que se ponga un precio por la captura de Nicolás Maduro y los principales dámenes de ese régimen. Yo creo que el régimen le ha dado o sea, lo ha tomado con alarma y veremos qué pasos dan, pero en este momento, con todo el escenario que se están viviendo, ellos tampoco están en condiciones de ir a la defensiva. Definitivamente están completamente a la ofensiva. Ahora, Esteban, fíjate que esto que está diciendo Antonio Rodiles es importante. Unas medidas que sorprenden a todos, incluso a uno como periodista, a los venezolanos, y yo creo que hasta el propio régimen y a sus autoridades en Venezuela. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando una crisis profunda mundial con el tema del coronavirus, e incluso estos países tan vulnerables, ¿no? Sus sociedades, Cuba y Venezuela, porque los regímenes no permiten y no tienen sistemas de salud adecuados, no hay agua, no hay comida, insumos, pero para el régimen también le va a tocar difícil, es decir, que está contra las cuerdas, no hay combustible ni siquiera. ¿Era el momento preciso de hacerlo? Alejandro, quiero aclarar algo primero. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, en el caso de Noriega, en el caso de Saddam Hussein, en el caso de otros que se puso precio a la cabeza, nunca se había puesto el precio a la cabeza y se le había hecho una acusación penal a todo un Estado. Aunque no se nombró a Venezuela como promotor del Estado terrorista y narcotraficante, porque eso no lo hace el Departamento de Justicia, eso lo hace el Departamento de Estado, porque es una medida política, pero el Departamento de Justicia por primera vez acusa a todo un Estado de un país como Venezuela. Y eso es gravísimo. Era el momento indicado porque en Venezuela hay un tsunami a raíz de la peste china. Y la única manera de resolver este tema en Venezuela, y no solo en Venezuela, sino en la región, porque esto afecta directamente a Colombia y a Brasil y a la isla del Caribe, porque Venezuela es un foco de infección y va a ser el foco más candente de la peste china en América. Hay que pararlo y la única manera de parar esto es tomando medidas y sacando al régimen del narcoterrorista Nicolás Maduro. Ahora bien, yo quiero dejar claro a los venezolanos y a tus televidentes que Guaidó tampoco está en la capacidad de resolver esta crisis. Esto es una crisis que amerita que se nombre un gobierno de emergencia con los mejores venezolanos capacitados, porque tanto Maduro como Guaidó le han creado un tinte político a esta crisis. Y la vida de los venezolanos no ni con declaraciones huecas que está dando Guaidó, tomando medidas que todo el mundo sabe que son medidas de utilería. Entonces Guaidó también va a tener que ceder en sus ambiciones políticas con Leopoldo López, Luis Florido y todo este grupo de la MUT que quieren tomar el país para seguir o enriqueciéndose o haciendo carrera política frente a una emergencia como es la peste china, que hay que atacarla de raíz con especialistas, con gerentes, con gente de experiencia, y ellos no son los llamados para resolver esta crisis. Antonio Rodiles, desde La Habana.
que el régimen, ya acusado de narcoterrorismo con pruebas desde 1999, pueda mover sus drogas, sus negocios, el oro, el coltán, que está, le va a ser cada vez más difícil, pero eso va a incidir, por supuesto, en el régimen de La Habana y va a impactar a los ciudadanos, al cubano de a pie. ¿Qué dices? Mira, primero, muy de acuerdo con varios de los puntos que ha tocado Gervasi. Yo no creo tampoco que estas medidas han sido tomadas en este momento casualmente. Pienso que están previendo la crisis que debe explotar y reventar tanto en Venezuela, incluyo a Cuba también. Estos regímenes viven como se diría, su fragilidad la puede desbocar. Y en ese sentido, también viven sobre la mentira y la manipulación. Esta situación que se está dando ahora no va a permitir esas mentiras y esa manipulación por mucho que ellos quieran taparla. O sea, esto no es China donde pueden ocultar, expulsar periodistas y de momento poner todo un manto sobre lo que está ocurriendo, tanto en Venezuela, situación geográfica y otros factores. Todo esto al final va a salir a la luz pública. Creo que es prudente que se esté señalando al régimen de Venezuela. Pronto veremos cómo es la situación que empieza a surgir en Cuba, porque un análisis de los datos que el propio régimen está sacando a la luz pública dice que en los últimos 2 días, en los últimos 2 informes que han dado, bueno, pues están un poco ralentizando el crecimiento en las estadísticas y a mí realmente ya me está causando dudas. Yo creo que la falta de infraestructura, de recursos que hay, la situación de la población pueden crear un escenario bastante complicado y de crisis al interior de ambos países. ¿Hacia dónde nos conduciría, Esteban Antonio, esa crisis, esa efervescencia de un pueblo cansado de tantas carencias y que se va a agudizar muchísimo más? ¿Pudiera producir algún cambio dentro de la isla y dentro de Venezuela originado del pueblo? Comienzo contigo, Esteban. Antonio Rodiles lo dijo muy claro. Estos regímenes tapan la verdad. El crecimiento exponencial de la peste china en Venezuela no se va a poder ocultar. Ellos han hecho una gráfica con una línea totalmente plana, donde el crecimiento es apenas un porcentaje que no se ha dado en el resto del planeta. En Venezuela se calcula que ya hay más de 9.000, 10.000 infectados y que directamente padecen más de 380 personas, están en una situación de vida o muerte. Esto lo tienen escondido, pero eso no lo van a poder seguir escondiendo porque Colombia y Brasil van a sufrir la consecuencia. Ahí vimos como el presidente, Andrés Pastrana, hizo una propuesta de crear una comisión binacional para atender la grave crisis que se está presentando en la frontera. Yo ayer tuve conversaciones con médicos en el Táchira y en otras partes de la frontera donde me confesaron que hay un mar de gente huyendo ya contaminada hacia Colombia porque no van a conseguir respuesta de las autoridades venezolanas. Y a tu pregunta voy ahora diciéndote que ya en Venezuela ha habido muchas ciudades, pueblos y caseríos con focos de rebeldía, la gente está en la calle desesperada, porque tú muy bien lo has dicho, no hay gasolina, no hay alimentos, no hay medicina, no hay servicios médicos. En Venezuela apenas hay 93 respiradores útiles y esos muchos de ellos están ocupados en otras emergencias como gente con infarto, gente con accidentes, gente con problemas cerebrales y no hay capacidad para resolver esto. Entonces, el estallido social en Venezuela se va a dar en una situación gravísima de la peste china. Eso va a crear definitivamente una explosión en América que hay que atenderla. Y lo hemos repetido varias veces. Ni Maduro ni Guaidó están en capacidad de resolver esta crisis. Antonio Rodiles, la misma pregunta. Pues Gervasi estaba mencionando el tema de las estadísticas y yo quisiera ahondar un poquito en este punto. Hay un parámetro que se está midiendo en casi todos los países, que es el tiempo de duplicación, que es cada qué tiempo se van duplicando el número de casos. Acá en Cuba, el número de casos empezó a seguir un patrón perfecto y era
El día 16 fueron 5 casos, el 18 a los 2 días eran 10, después el 20 eran 21, después el 23 fueron 48. Ya el 25, a partir de que ellos incrementan las medidas, y en eso creo que coincide mucho con la estrategia que está siguiendo el chavismo, a partir que ellos decretan estas medidas, supuestamente hay un comportamiento mágico y si bien aumentan los casos, pero ya no repiten ese patrón que venían describiendo. Y realmente cuando uno entiende de estadísticas y estos comportamientos, sobre todo los modelos matemáticos que describen la dispersión de virus, que son funciones exponenciales, uno se da cuenta que acá es bastante difícil, yo no, por supuesto no tengo los datos, pero es bastante difícil que este patrón que venía describiendo se reduzca rápidamente de esta forma. Y eso claramente está hablando en mi opinión, de una manipulación. Sobre todo, el régimen hoy tuvo que responder a la pregunta de cuántos estudios, exámenes se han hecho, y hasta la fecha ellos hablan de que se han realizado nada más 1.039 estudios, o sea, un promedio de 60 pruebas al día desde que ellos detectan los primeros casos. O sea, que claramente es de esperar que esta manipulación la puedan mantener por un tiempo, pero va a llegar un momento debido a toda esta escasez y falta de infraestructura, las mismas máquinas de respiración asistida, de las instalaciones hospitalarias, de toda la distribución de alimentos, que es una situación seria también. Las colas están. Ayer mismo la policía tuvo que intervenir para frenar una trifulca que se dio para comprar pedazos de pollo. O sea, todo esto evidentemente va a llegar a un punto crítico. Yo creo que esas estadísticas que están manejando, y por lo que escucho a Gervasi es lo mismo que está pasando en Venezuela, van a dar al traste con la realidad. Fíjense, quiero saludar a las personas que nos siguen a esta hora. Estamos transmitiendo en vivo. La diferencia hoy es que cada uno está en su hogar tratando de salvaguardarse. Rodiles está en La Habana, en Cuba. Esteban Gervasi está en el sur de la Florida y nosotros también fuera de las instalaciones de Radio y Televisión Martí, pero cumpliendo nuestro objetivo de mantenerlos informados, nosotros hacemos nuestro esfuerzo para sortear los obstáculos que los regímenes como el de Cuba y Venezuela ponen al pueblo para que estén bien informados. Quiero saludar también a la gente que está conectada en nuestro Facebook Live. Ernesto Eduardo Varganes, uno de ellos, escribe: si China y Rusia han estado utilizando la crisis para hacer sus movimientos geopolíticos, pues Estados Unidos necesita hacer sus propias medidas para neutralizar estos avances en Latinoamérica. Y mi querido amigo escritor José Rey Echenique nos escribe: la invasión a Venezuela está al doblar de la esquina y Guaidó debe echarse a un lado. ¿Qué quiere decir José Echenique? ¿Qué lectura le dan ustedes? Bueno, yo estoy de acuerdo con el primer comentario, que esto es un juego geopolítico y Estados Unidos lo entendió así. Vimos las imágenes de Italia donde militares rusos y chinos se pasean por toda Italia con inclusive armamento militar. Por supuesto, están repartiendo ayuda en materia sanitaria, en materia médica, pero también están haciendo un trabajo de inteligencia en Europa, tanto en Italia como en España. Y los Estados Unidos toma, eso es parte de la decisión de adelantar todas estas medidas, acusaciones penales del Departamento de Justicia, y pronto veremos otras medidas del Departamento de Estado, igual del Departamento del Tesoro. Pero ¿hacia dónde va esto? Yo creo que la región debe presionar definitivamente sobre el caso de Venezuela y Cuba, porque Venezuela sí, en países como Alemania e Inglaterra, que hoy vimos al primer ministro de Inglaterra que está contaminado, vemos países que tenían un sistema de salud más o menos de primer mundo, como España, están en una crisis. Italia es el foco de Europa. Y Venezuela, que no tiene una estructura en materia de salud pública, que no tiene medicina, los equipos están totalmente obsoletos porque se robaron todo el dinero. Los venezolanos tienen que entender que aquí, ni rezándole a José Gregorio Hernández, que es un santo que nosotros tenemos en Venezuela, que fue un médico, que hace milagros, no va a poder detener el tsunami de la peste china. Hay que actuar. Ya en Venezuela yo calculo, y lo digo responsablemente en tu programa, que para el 10 de abril
vamos a llegar a una cifra de casi 40.000 contaminados en Venezuela y vamos a tener ya más de 1 millardo de muertos debido a la peste china. Y esto hay que pararlo. Y estoy de acuerdo con el último comentario que este señor Juan Guaidó, que ha sido ineficiente en 1 año y varios meses en el poder, tiene que hacerse a un lado y los venezolanos deben nombrar un gobierno de emergencia nacional, lo repito, con los mejores profesionales, con gente con experiencia que hay en Venezuela, para atajar y coordinar con la comunidad internacional cómo vamos a salir de la peste china que va a traer miles de muertos en Venezuela. Rodiles en la isla. Bueno, desde acá yo veo preocupante que el mundo democrático y el mundo libre recurra a regímenes autoritarios para pedir ayuda. Ahora mismo también el régimen cubano ha mandado médicos a Italia, leía que a Argentina, y si aquí las condiciones son terribles, ¿cómo es posible que ellos estén mandando y estén vendiendo servicios de responder ante una pandemia como esta? Evidentemente lo que ocurre es que estos regímenes sacrifican sus jugadas geopolíticas sobre la estabilidad o la situación de sus pueblos y no tienen absolutamente ningún reparo en hacerlo. Y en ese sentido me parece muy preocupante que el mundo libre esté mordiendo ese anzuelo y le esté permitiendo la entrada cuando definitivamente eso va a representar posicionamiento en esas naciones. Yo creo que el envío de los médicos cubanos acá en la región es algo que el régimen va a intentar retomar después de haber recibido el golpe que recibió en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, donde tuvo que retirar a esas misiones que todo el mundo sabe, porque ustedes lo han visto en Venezuela, que son un sistema de penetración bastante efectivo en lo que es a nivel social. Antonio, y después quiero también la respuesta de Gervasi. La gente reclama las acciones, me lo han hecho comentarios fuera de cámara, compañeros de trabajo con los que me he mantenido, porque yo he tenido que salir a la calle en otra actividad laboral que tengo, fuera de Radio y Televisión Martí. Cuba, me encantaría que se repitieran contra Venezuela, me encantaría que se repitieran con Cuba. Pero, Antonio, ¿tú crees que cuando Gervasi nombra que se trata de una geopolítica, los movimientos que está haciendo el gobierno estadounidense, no vamos a hablar solo de la administración Trump, porque estamos hablando de las instituciones independientes como el Departamento de Justicia, ¿crees que detrás de Venezuela sea un conjunto, como decía John Bolton, el ex asesor de seguridad del propio presidente Trump, a principio del año pasado, que había que acabar con la troika del mal? ¿Crees que sea una jugada para desarticular estas dictaduras? Mira, a mí realmente me ha parecido desde hace rato, inexplicable que al régimen cubano se le estén aplicando medidas, pero nunca con el mismo nivel que se le están aplicando al chavismo. Porque definitivamente en todo lo que ha estado involucrado el chavismo, ya el castrismo lo ha hecho con anterioridad y lo ha hecho con bastante riesgo, incluso durante todo el periodo de la Guerra Fría, implicado militarmente en varios países de la región y después todo este tema de tráficos de armas, narcotráfico. O sea, realmente a mí me sorprende que ocurra eso. No obstante, creo que en este momento, para muchos, yo difiero en eso también, ir sobre Venezuela implicaría la desarticulación del castrochavismo. Yo pienso que no. Yo pienso que es importante que se ponga el énfasis en todos los actores de este caso y el régimen cubano que ha puesto toda su maquinaria de inteligencia y represiva en función de impulsar y mantener a Maduro, yo creo que también debe ser igualmente sancionado. Esteban. Yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Aquí hay que actuar simultáneo y en conjunto con todos estos países que son parte de un eje que hemos llamado desde hace mucho tiempo el eje del mal. Inclusive yo ya sumaría a países como México en esto, porque hemos visto la irresponsabilidad del que se hace llamar presidente de México,
que ha inclusive irrespetado y no le ha hecho caso a las normas de la Organización Mundial de la Salud, que, por cierto, organización que está en manos de la izquierda mundial, que hasta finales de enero decía que la peste china no se contaminaba de humano a humano y que ellos tenían control sobre eso. Acuérdense que parte de la tragedia que está pasando el mundo es por la desinformación de los chinos y que organizaciones como la Organización Mundial de la Salud no tomaron medidas a tiempo, no hicieron su inteligencia en materia de salud y dejaron que el virus se regara a nivel mundial. Le recuerdo a tus televidentes que Venezuela tiene una relación con China. Venezuela son miles de chinos que viven, que trabajan, que manda el régimen comunista chino a Venezuela por los negocios que existe con la narcodictadura terrorista de Maduro, que por cierto, acuerdos que creó Chávez con aquel fondo de largo plazo chino que se le debe a China una cuenta de más de 78.000 millones de dólares porque Venezuela se endeudó con el régimen comunista chino por mucho tiempo. Y los chinos, que son dueños ahora parte de Venezuela, conviven y viajan y entran. Pero además los venezolanos, los bolichicos, los corruptos del chavismo, van al centro más importante de contaminación de Europa, que son España e Italia. Los vuelos diarios a Madrid o a Milán o a Roma o a otras partes de Europa eran los vuelos preferidos de estos bolichicos, estos corruptos, y el gobierno quiere decir que en Venezuela apenas hay un centenar de personas contaminadas y que apenas hay una persona muerta. Eso no se lo cree absolutamente nadie. Te tengo que interrumpir porque me queda un minuto y se lo quiero dar a Rodiles. Rodiles, la situación en Cuba, por aquí nos escribe Luis Álvarez, no va a haber médico en Cuba cuando se ponga feo el virus. Tienes 40 segundos para resumir esto. No va a ser incluso nada nuevo, porque acá han estado lo que es el dengue desatado y creando estragos, y el régimen ha tenido los hospitales desabastecidos, no solo de medicamentos, sino también de profesionales de la salud. Yo creo que puede ser de extrema dificultad la situación que vamos a enfrentar en las próximas semanas. Bien, muchísimas gracias, de verdad, Antonio Rodiles, a Esteban Gervasi por habernos acompañado. Quiero en particular darle las gracias a todo el equipo que está detrás de eso, en estudios, en su casa, laborando en Radio y Televisión Martí. Gracias a Oscarito, Santiago, Mark, Gastón, a cada una, a la maquilladora que ha hecho un esfuerzo también de venir a mi casa. Así que bueno, todos, gracias. Cuídense muchísimo. Yo también quiero seguir informándoles, así que estaremos pendientes. Gracias, hasta el próximo viernes. Continuamos con nuestro breve informativo noticiero. Hasta pronto. Debido al estado de emergencia nacional decretado por la Casa Blanca a causa de la pandemia originada por el coronavirus, durante los próximos días Televisión Martí emitirá una programación especial. Por su parte, radiotelevisiónmartí.com continuará ofreciendo las noticias y temas más destacados a toda nuestra audiencia. Si lo desea, puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Radio Televisión Martí, y también por medio de WhatsApp, teléfono 786-503-5849. Gracias por su sintonía. En estos momentos, más que nunca, siempre contigo. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santene en breve informativo de su noticiero Televisión Martí. Aumentan los casos positivos de coronavirus en Cuba, pero el cubano de a pie no puede darse el lujo de aislarse. Las necesidades y la escasez son parte de su diario vivir. Luis Guardia tiene imágenes y reacciones. Este ómnibus llega a la parada de la calle 23 frente al Copelia capitalino. Decenas de personas bajan y otra cantidad sube. Sigue su ruta y repite una y otra vez este accionar. Dentro del mismo, aglomerados, los pasajeros no tienen otra opción para transportarse. Esta es la realidad del cubano de a pie. Incluso en la portada de Granma, órgano oficial del Partido Comunista Cubano, este viernes 27 de marzo se dejaba escapar en una instantánea a un grupo de cubanos en una parada de guaguas. Tú ves en la parada 20 y pico, 30 personas, todo el mundo tiene la trabuco puesto. Los nasobucos,
en tiempos de coronavirus en Cuba se han convertido en los protagonistas de la historia.